Capítulo 10. La amistad del moñigo forzaba a veces a Daniel el mochuelo a extremar su osadía y a poner a prueba su valor. Lo malo era que el moñigo entendía que el valor de un hombre puede cambiar de la noche a la mañana como la lluvia o el viento. Hoy podía ser uno un valiente y mañana un bragazas, o a la inversa. Todo dependía de que uno se aviniera o no a realizar las mismas proezas que Roque el moñigo realizaba cada día. «Gallina el que no haga esto», les combinaba una y otra vez. Y Daniel el mochuelo y Germán el tiñoso se veían forzados a atravesar el puente por la acitara 15 centímetros de anchura o a dejarse arrastrar y hundir por la violencia del chorro para ir a reaparecer empujados por la corriente de fondo en la poza del Inglés o a cruzarse dentro del túnel con el tranvía interprovincial. Con frecuencia Daniel el mochuelo, que por otra parte no había de violentarse demasiado para imitar las proezas del moñigo, se despertaba en la alta noche sobresaltado, asiéndose crispadamente al jergón de la cama. Respiraba hondo. No estaba hundido como soñaba bajo el chorro, ni le arrastraban dando tumbos los hierros del tren, ni se había despeñado por la acitara y volaba a estrellarse contra las rocas del río. Se hallaba bien, cómodamente instalado en su cama de hierro, y de momento no había nada que temer. Desde este punto de vista suponían una paz inusitada los días de lluvia que en el valle eran frecuentes, por más que según los disconformes todo andaba patas arriba desde hacía unos años, y hasta los pastos se perdían ahora, lo que no había acaecido nunca por falta de agua. Daniel el mochuelo ignoraba cuánto podía llover antes en el valle. Lo que sí aseguraba es que ahora llovía mucho, puestos a precisar 3 días de cada 5, lo que no estaba mal. Si llovía, el valle transformaba ostensiblemente su fisonomía. Las montañas asumían unos tonos sombríos y opacos, desleídos entre la bruma, mientras los prados restallaban en una reluciente y verde y casi dolorosa estridencia. El jadeo de los trenes se oía a mayor distancia y las montañas se peloteaban con sus silbidos hasta que éstos desaparecían, diluyéndose en ecos cada vez más lejanos, para terminar en una resonancia tenue e imperceptible. A veces las nubes se agarraban a las montañas y las crestas de éstas emergían como islotes solitarios en un revuelto y caótico océano gris. En el verano las tormentas no acertaban a escapar del cerco de los montes y en ocasiones no cesaba de tronar en 3 días consecutivos. Pero el pueblo ya estaba preparado para estos accesos. Con las primeras gotas salían a relucir las almadreñas y su cluac-cluac rítmico y monótono se escuchaba a toda hora en todo el valle mientras persistía el temporal. A juicio de Daniel el mochuelo, era en estos días o durante las grandes nevadas de Navidad cuando el valle encontraba su adecuada fisonomía. Era el suyo, un valle de precipitaciones, húmedo y triste, melancólico, y su languidez y apatía características desaparecían con el sol y con los horizontes dilatados y azules. Para los 3 amigos, los días de lluvia encerraban un encanto preciso y peculiar. Era el momento de los proyectos, de los recuerdos y de las recapacitaciones. No creaban, rumiaban, no accionaban, asimilaban. La charla a media voz en el pajar del mochuelo tenía la virtud de evocar en éste los dulces días invernales junto al hogar, cuando su padre le contaba la historia del profeta Daniel o su madre se reía porque él pensaba que las vacas lecheras tenían que llevar cántaras. Sentados en el heno, divisando la carretera y la vía férrea por el pequeño ventanuco frontal, Roque el moñigo, Daniel el mochuelo y Germán el tiñoso hilvanaban sus proyectos. Fue uno de estos días, y en el pajar de su casa, cuando Daniel el mochuelo
adquirió una idea concreta de la fortaleza de Roque el Moñigo y de lo torturante que resultaba para un hombre no tener en el cuerpo una sola cicatriz. Ocurrió una tarde de verano, mientras la lluvia tamborileaba en el tejado de pizarra de la quesería y el valle se difuminaba bajo un cielo pesado, monótono y gris. Mas el Moñigo no se conformaba con que la evidencia de su musculatura le entrase por los ojos. «Mira, toca, toca», dijo, y flexionó el brazo, que se transformó en un manojo informe de músculos y tendones retorcidos. El mochuelo adelantó tímidamente la yema de un dedo y tocó. «Duro, ¿verdad? Ya lo creo. Pues mira aquí». Se alzó el pantaloncillo de pana hasta el muslo y tensó la pierna, que adquirió la rigidez de un garrote. «Mira, toca, toca». Y de nuevo el dedo del mochuelo, seguido a corta distancia del tiñoso, tentó aquel portentoso juego de músculos. «Más duro que el brazo, ¿no?» «Más duro». Luego se descubrió el tórax y les hizo tocar también, y contaban hasta 200, sin que el Moñigo deshinchase el pecho y tuviera que hacer una nueva inspiración. Después el Moñigo les exigió que probasen ellos. El tiñoso no resistió más que hasta 40 sin tomar aire, y el mochuelo, después de un extremoso esfuerzo que le dejó amoratado, alcanzó la cuenta de 70. A continuación, el Moñigo se tumbó boca abajo y con las palmas de las manos apoyadas en el suelo fue levantando el cuerpo una y otra vez. Al llegar a la flexión 60 lo dejó y les dijo: «No he tenido nunca la paciencia de ver las que aguanto. Anteanoche hice 328 y no quise hacer más porque me entró el sueño». El mochuelo y el tiñoso lo miraron abrumados. Aquel alarde superaba cuanto ellos hubieran podido imaginar respecto a las facultades físicas de su amigo. «A ver tú las que aguantas, mochuelo», le dijo de repente a Daniel. «Si no sé, no he probado nunca». «Prueba ahora. El caso es...». El mochuelo acabó tumbándose e intentando la primera flexión. Empero sus bracitos no estaban habituados al ejercicio y todo su cuerpo temblaba estremecido por el insólito esfuerzo muscular. Levantó primero el trasero y luego la espalda. «¡Una!», cantó con entusiasmo y de nuevo se desplomó pesadamente sobre el pavimento. El Moñigo dijo: «No, no es eso. Levantando el culo primero no tiene mérito. Así me hago yo 1.000.000». Daniel el mochuelo desistió de la prueba. El hecho de haber defraudado a su amigo después de aquel inmoderado esfuerzo le dejó muy abatido. Tras el frustrado intento de flexión del mochuelo, se hizo un silencio en el pajar. El Moñigo tornaba a retorcer el brazo y los músculos bailaban en él, flexibles y relevantes. Mirando su brazo, se le ocurrió al mochuelo decir: «Tú podrás a algunos hombres, ¿verdad, Moñigo?». Todavía Roque no había vapuleado al músico en la romería. El Moñigo sonrió con suficiencia. Después aclaró: «Claro que puedo a muchos hombres. Hay muchos hombres que no tienen más cosa dura en el cuerpo que los huesos y el pellejo». Al tiñoso se le redondeaban los ojos de admiración. El mochuelo se recostó plácidamente sobre el montón de heno, sintiendo a su lado la consoladora protección de Roque. Aquella amistad era una sólida garantía, por más que su madre, la Guindilla Mayor, y las Lepóridas se empeñasen en considerar la compañía de Roque el Moñigo como un mal necesario. Pero la tertulia de aquella tarde acabó donde acababan siempre aquellas tertulias en el pajar de la quesería los días lluviosos, en una competencia. Roque se remangó el pantalón izquierdo y mostró un círculo de piel arrugada y débil. «Mirad qué forma tiene hoy la cicatriz. Parece una coneja». El mochuelo y el tiñoso se inclinaron sobre la pierna del amigo y asintieron. «Es cierto, parece una coneja». A Daniel el mochuelo le contristó el rumbo que tomaba la conversación. Sabía que aquellos prolegómenos degenerarían en una controversia sobre cicatrices,
y lo que más abochornaba a Daniel el mochuelo a los 8 años era no tener en el cuerpo ni una sola cicatriz que poder parangonar con las de sus amigos. Él hubiera dado 10 años de vida por tener en la carne una buena cicatriz. La carencia de ella le hacía pensar que era menos hombre que sus compañeros que poseían varias cicatrices en el cuerpo. Esta sospecha le imbuía un nebuloso sentimiento de inferioridad que le desazonaba. En realidad no era suya la culpa de tener menos encarnadura que el moñigo y el tiñoso y de que las frecuentes heridas se le cerrasen sin dejar rastro, pero el mochuelo no lo entendía así y para él suponía una desgracia tener el cuerpo todo liso, sin una mala arruga. Un hombre sin cicatriz era, a su ver, como una niña buena y obediente. Él no quería una cicatriz de guerra ni ninguna gollería, se conformaba con una sola cicatriz de accidente o de lo que fuese, pero una cicatriz. La historia de la cicatriz de Roque el moñigo se la sabían de memoria. Había ocurrido 5 años atrás, durante la guerra. Daniel el mochuelo apenas se acordaba de la guerra. Tan solo tenía una vaga idea de haber oído zumbar los aviones por encima de su cabeza y del estampido seco demoledor de las bombas al estallar en los prados. Cuando la aviación sobrevolaba el valle, el pueblo entero corría a refugiarse en el bosque. Las madres agarradas a sus hijos y los padres apaleando al ganado remiso hasta abrirle las carnes. En aquellos días la Sara huía a los bosques llevando de la mano a Roque el moñigo. Pero éste no sentía tampoco temor de los aviones ni de las bombas. Corría porque veía correr a todos y porque le divertía pasar el tiempo tontamente, todos reunidos en el bosque, acampados allí, con el ganado y los enseres, como una cuadrilla de gitanos. Roque el moñigo tenía entonces 6 años. Al principio las campanas de la iglesia avisaban del cese del peligro con 3 repiques graves y 2 agudos. Más tarde se llevaron las campanas para fundirlas y en el pueblo estuvieron sin campanas hasta que, concluida la guerra, regaló una nueva don Antonino el marqués. Hubo ese día una fiesta sonada en el valle como homenaje del pueblo al donante. Hablaron el señor cura y el alcalde, que entonces era Antonio el Buche. Al final, don Antonino el marqués dio las gracias a todos y le temblaba la voz al hacerlo. Total nada, que don José y el alcalde emplearon media hora cada uno para dar las gracias a don Antonino el marqués por la campana, y don Antonino el marqués habló durante otra media hora larga solo para devolver las gracias que acababan de darle. Resultó todo demasiado cordial, discreto y comedido. Pero la herida de Roque el moñigo era de una esquirla de metralla. Se la produjo una bomba al estallar en un prado cuando una mañana de verano huía precipitadamente al bosque con la Sara. Los más listos del pueblo decían que el percance se debió a una bomba perdida que fue lanzada por el avión para quitar peso. Mas Roque el moñigo recelaba que el peso que había tratado de quitar el avión era el suyo propio. De todas maneras, Roque el moñigo agradecía al aviador aquel medallón de carne retorcida que le había dejado en el muslo. Continuaban los 3 mirando la cicatriz que parecía por la forma una coneja. Roque el moñigo se inclinó de repente y la lamió con la punta de la lengua. Tras un rápido paladeo afirmó: «Sigue sabiendo salada». Dice Lucas el mutilado que es por el hierro. Las cicatrices de hierro saben siempre saladas. Su muñón también sabe salado y el de Quino el manco también. Luego con los años se quita ese sabor. Daniel el mochuelo y Germán el tiñoso le escuchaban escépticos. Roque el moñigo receló de su incredulidad. Acercó la pierna a ellos e invitó: «Probad, veréis cómo no os engaño». El mochuelo y el tiñoso cambiaron unas miradas vacilantes. Al fin, el mochuelo se inclinó y rozó la cicatriz con la punta de la lengua. «Sí, sabe salada», confirmó. El tiñoso lamió tras él y asintió con la cabeza. Después dijo: «Sí,
Es cierto que sabe salada, pero no es por el hierro, es por el sudor. Probad mi oreja, veréis cómo también sabe salada. Daniel el mochuelo, interesado en el asunto, se aproximó al tiñoso y le lamió el lóbulo dividido de la oreja. —¿Es verdad? —dijo—. También la oreja del tiñoso sabe salada. —A ver —inquirió dubitativo el moñigo. Y deseoso de zanjar el pleito, chupó con avidez el lóbulo del tiñoso con la misma fruición que si mamase. Al terminar, su rostro expresó un profundo desencanto. —Es cierto que sabe salada también —dijo—. Eso es que te dañaste con la cerca de alambre y no con la púa de una zarzamora, como crees. —No —saltó el tiñoso airado—, me rasgué la oreja con la púa de una zarzamora, estoy bien seguro. —Eso crees tú. Germán el tiñoso no se daba por vencido. Agachó la cabeza a la altura de la boca de sus compañeros. —¿Y mis calvas entonces? —dijo con terca insistencia—. También saben saladas, y mis calvas no me las hice con ningún hierro, me las pegó un pájaro. El moñigo y el mochuelo se miraron atónitos, pero uno tras otro se inclinaron sobre la morena cabeza de Germán el tiñoso y lamieron una calva cada uno. Daniel el mochuelo reconoció enseguida. —Sí, saben saladas. Roque el moñigo no dio su brazo a torcer. —Pero eso no es una cicatriz. Las calvas no son cicatrices. Ahí no tuviste herida nunca. Nada tiene que ver que sepan saladas. Y el ventanuco iba oscureciéndose, y el valle se tornaba macilento y triste, y ellos seguían discutiendo sin advertir que se hacía de noche y que sobre el tejado de pizarra repiqueteaba aún la lluvia, y que el tranvía interprovincial subía ya afanosamente vía arriba, soltando de vez en cuando blancos y espumosos borbotones de humo. Y Daniel el mochuelo se compungía pensando que él necesitaba una cicatriz y no la tenía, y si la tuviera quizá podría dilucidar la cuestión sobre si las cicatrices habían saladas por causa del sudor, como afirmaba el tiñoso, o por causa del hierro, como decían el moñigo y Lucas el mutilado. Capítulo 11. Roque el moñigo dejó de admirar y estimar a Quino el manco cuando se enteró de que éste había llorado hasta hartarse el día que se murió su mujer, porque Quino el manco, además de la mano, había perdido a su mujer, la Mariuca, y no sería porque no se lo avisaran. Más que nadie la Josefa, que estaba enamorada de él, y se lo restregaba por las narices a la menor oportunidad, muchas veces sin esperar la oportunidad siquiera. Quino, piénsalo, mira que la Mariuca está tísica perdida. Quino el manco se sulfuraba. —¿Y a ti qué diablos te importa si puede saberse? —decía. La Josefa tragaba bilis y lo dejaba. Por la noche lloraba a solas en su alcoba hasta empapar la almohada y se juraba no volver a intervenir en el asunto. Mas a la mañana siguiente olvidaba su determinación. Le gustaba demasiado Quino el manco para abandonar el campo sin quemar el último cartucho. Le gustaba porque era todo un hombre, fuerte, serio y cabal. Fuerte sin ser un animal como Paco el herrero, serio sin llegar al escepticismo como Pancho el sin Dios, y cabal sin ser un santo como don José el cura lo era. En fin, lo que se dice un hombre equilibrado, un hombre que no pecaba por exceso ni por defecto, un hombre en el fiel. Quino en realidad no creía en la tuberculosis. El mundo para él se componía de delgados y gordos. Mariuca era delgada, como delgados eran doña Lola y doña Irene, las guindillas, y Andrés el zapatero. Y él era gordo, como lo era Cuco el factor. Pero eso no quería decir que los otros estuvieran enfermos y ellos sanos. De la Mariuca decían que estaba tísica desde que nació, pero ahí la tenían con sus 23 años lozana y fresca como una flor. Quino se acercó a ella sugestionado más que enamorado. Su natural tendencia le inclinaba a las hembras rollizas, de formas calientes, caídas por su propio peso y exuberantes. Concretamente hacia mujeres como la Josefa, duras, densas y apelmazadas. Pero Quino el manco reflexionaba así.
En las ciudades los señoritos se casan con las hembras flacas. Algo especial tendrán las flacas cuando los señoritos que tienen estudios y talento las buscan así. Y se arrimó a la Mariuca porque era flaca. A los pocos días sí se enamoró. Se enamoró ciegamente de ella porque tenía la mirada triste y sumisa como un corderillo y la piel azulada y translúcida como la porcelana. Se entendieron. A la Mariuca le gustaba Quino el Manco porque era su antítesis, macizo, vigoroso, corpulento y con unos ojos agudos y punzantes como bisturíes. Quino el Manco decidió casarse y los vecinos se le echaron encima. La Mariuca está delicada, la Mariuca está enferma, la tisis es mala compañera. Pero Quino el Manco saltó por encima de todo y una mañana esplendente de primavera se presentó a la puerta de la iglesia embutido en un traje de paño azul y con un pañuelo blanco anudado al cuello. Don José el cura, que era un gran santo, los bendijo. La Mariuca le puso la alianza en el dedo anular de la mano izquierda porque Quino el Manco tenía seccionada la derecha. La Josefa, a pesar de todo, no logró amargarle la luna de miel. La Josefa se propuso que le pesara toda la vida sobre la conciencia la sombra de su desgracia, pero no lo consiguió. En la iglesia, durante la primera amonestación, saltó como una pantera gritando mientras corría hacia el altar de San Roque y poniendo al santo por testigo que la Mariuca y Quino el Manco no podían casarse porque ella estaba tísica. Hubo primero un revuelo y luego un silencio hecho de 100 silencios en el templo. Mas don José conocía mejor que ella los impedimentos y todo el derecho canónico. «Hija», dijo, «la ley del Señor no prohíbe a los enfermos contraer matrimonio, ¿has entendido?» La Josefa, desesperada, se arrojó sobre las gradas del presbiterio y comenzó a llorar como una loca, mesándose los cabellos y pidiendo compasión. Todos la compadecían, pero resultaba inoperante fabricar en un momento otro Quino. Desde los bancos del fondo, donde se ponían los hombres, el Manco sonreía tristemente y se daba golpes amistosos con el muñón en la barbilla. La Guindilla Mayor, al ver que don José vacilaba, no sabiendo qué partido tomar, se adelantó hasta la Josefa y la sacó del templo, tomándola compasivamente por las axilas. La Guindilla Mayor pretendió luego que don José el cura dijese otra misa en atención a ella, ya que entre sacar a la Josefa de la iglesia y atenderla unos momentos en el atrio, pues se le pasó el santus. Y ella afirmaba que no se iba a quedar sin misa por hacer una obra de caridad, y que eso no era justo, ni razonable, ni lógico, ni moral, y que la comían por dentro los remordimientos, y que era la primera vez que le ocurría en su vida. A duras penas don José logró apaciguarla y devolverle su inestable paz de conciencia. Después continuó el santo sacrificio como si nada, pero al domingo siguiente no faltó a misa ni Pancho el sin Dios, que se coló subrepticiamente en el coro tras el armonio. ¿Y lo que pasa? Aquel día don José leyó las amonestaciones y no ocurrió nada. Tan solo, al pronunciar el cura el nombre de Quino, surgió un suspiro ahogado del banco que ocupaba la Josefa. Pero nada más. Pancho el sin Dios dijo al salir que la piedad era inútil, un trasto, que en aquel pueblo no se sacaba nada en limpio, siendo un buen creyente y que por lo tanto no volvería a la iglesia. Lo gordo aconteció durante el refresco el día de la boda, cuando nadie pensaba para nada en la Josefa. Que nadie pensara en ella debió ser el motivo que la empujó a llamar la atención de aquella bárbara manera. De todos modos, fue aquello una oscura y dolorosa contingencia. Su grito se oyó perfectamente desde el corral de Quino el Manco, donde se reunían los invitados. El grito provenía del puente y todos miraron hacia el puente. La Josefa, toda desnuda, estaba subida al pretil de cara al río y miraba la fiera corriente con ojos desencajados. Todo lo que se les ocurrió a las mujeres para evitar la catástrofe fue gritar, redondear los ojos y desmayarse. 2 hombres se echaron a correr hacia ella, según decían, para contenerla,
Pero sus esposas les ordenaron acremente volverse atrás, porque no querían que sus maridos vieran de cerca a la Josefa toda desnuda. Entre estas dudas y vacilaciones, la Josefa volvió a gritar, levantó los brazos, puso los ojos en blanco y se precipitó en la oscura corriente del chorro. Acudieron allá todos, menos los novios. Al poco tiempo regresó a la taberna el juez. Quino el Manco decía en ese momento a la Mariuca: «Esa Josefa es una burra». «Era», corrigió el juez. Por eso supieron la Mariuca y Quino el Manco que la Josefa se había matado. Para enterrarla en el pequeño camposanto de junto a la iglesia hubo sus más y sus menos, pues don José no se avenía a dar entrada en él a una suicida y no lo consintió sin antes consultar al ordinario. Al fin llegaron noticias de la ciudad y todo se arregló, pues por lo visto la Josefa se había suicidado en un estado de enajenación mental transitorio. Pero ni la sombra de la Josefa bastó para enturbiar las mieles de Quino en su viaje de bodas. Los novios pasaron una semana en la ciudad y de regreso le faltó tiempo a la Mariuca para anunciar a los 4 vientos que estaba encinta. ¿Tan pronto?, le preguntó la chata, que no se explicaba cómo unas mujeres quedaban embarazadas por acostarse una noche con un hombre y otras no, aunque se acostasen con un hombre todas las noches de su vida. «Anda esta, ¿qué tiene la cosa de particular?», dijo azorada la Mariuca, y la chata masculló una palabrota por dentro. El proceso de gestación de la criatura no fue normal. A medida que se le abultaba el vientre a la Mariuca, se le afilaba la cara de un modo alarmante. Las mujeres comenzaron a murmurar que la chica no aguantaría el parto. El parto sí lo aguantó, pero se quedó en el sobreparto. Murió tísica a la semana y media de dar a luz y dio a luz a los 5 meses justos de suicidarse la Josefa. Las comadres del pueblo empezaron a explicarse entonces la precipitación de la Mariuca por pregonar su estado, aún antes de apearse del tren que la trajo de la ciudad. Quino el Manco, según decían, pasó la noche solo, llorando junto al cadáver, con la niñita recién nacida en los brazos y acariciando tímidamente, con el retorcido muñón, las lacias e inertes melenas rubias de la difunta. La guindilla mayor, al enterarse de la desgracia, hizo este comentario: «Eso es un castigo de Dios por haber comido el cocido antes de las 12». Se refería a lo del alumbramiento prematuro, pero el ama de don Antonino, el marqués, tenía razón al comentar que seguramente no era aquello un castigo de Dios, puesto que Irene, la guindilla menor, había comido no solo el cocido, sino la sopa, también antes de las 12, y nada le había ocurrido. En aquella época, Daniel el Mochuelo solo contaba 2 años y 4 Roque el Moñigo. 5 después empezaron a visitar a Quino de regreso del baño en la poza del Inglés o de pescar cangrejos o jaramugo. El Manco era todo generosidad y les daba un gran vaso de sidra de barril por una perra chica. Ya entonces la tasca de Quino marchaba pendiente abajo. El Manco devolvía las letras sin pagar y los proveedores le negaban la mercancía. Gerardo el indiano le afianzó varias veces, pero como no observara en Quino afán alguno de enmienda, pasados unos meses lo abandonó a su suerte, y Quino el Manco empezó a ir de tumbo en tumbo, de mal en peor. Eso sí, él no perdía la locuacidad y continuaba regalando de lo poco que le quedaba. Roque el Moñigo, Germán el Tiñoso y Daniel el Mochuelo solían sentarse con él en el banco de piedra rayano a la carretera. A Quino el Manco le gustaba charlar con los niños más que con los mayores, quizá porque él, a fin de cuentas, no era más que un niño grande también. En ocasiones, a lo largo de la conversación, surgía el nombre de la Mariuca y con él el recuerdo, y a Quino el Manco se le humedecían los ojos, y para disimular la emoción se propinaba golpes reiteradamente con el muñón en la barbilla. En estos casos Roque el Moñigo, que era enemigo de lágrimas y de sentimentalismos, se levantaba y se largaba sin decir nada, llevándose a los 2 amigos cosidos a los pantalones.
Quino el manco les miraba estupefacto, sin comprender nunca el motivo que impulsaba a los rapaces para marchar tan repentinamente de su lado, sin exponer una razón. Jamás Quino el manco se vanaglorió con los 3 pequeños de que una mujer se hubiera matado desnuda por él, ni aludió tan siquiera a aquella contingencia de su vida. Si Daniel el mochuelo y sus amigos sabían que la Josefa se lanzó corita al río desde el puente, era por Paco el herrero, que no disimulaba que le había gustado aquella mujer y que si ella hubiese accedido sería a estas alturas la segunda madre de Roque el moñigo. Pero si ella prefirió la muerte, que su enorme tórax y su pelo rojo con su pan se lo comiera. Lo que más avivaba la curiosidad de los 3 amigos en los tiempos en que en la taberna de Quino se despachaba un gran vaso de sidra de barril por 5 céntimos, era conocer la causa por la que el manco le faltaba una mano. Constituía la razón una historia sencilla que el manco relataba con sencillez. «Fue mi hermano, ¿sabéis?», decía. Era leñador. En los concursos ganaba siempre el primer premio. Partía un grueso tronco en pocos minutos antes que nadie. Él quería ser boxeador. La vocación del hermano de Quino el manco acrecía la atención de los rapaces. Quino proseguía. Claro que esto no sucedió aquí. Sucedía en Vizcaya hace 15 años. No está lejos Vizcaya, ¿sabéis? Más allá de estos montes, y señalaba la cumbre fosca, empenachada de bruma, de El Pico Rando. En Vizcaya todos los hombres quieren ser fuertes y muchos lo son. Mi hermano era el más fuerte del pueblo, por eso quería ser boxeador, porque les ganaba a todos. Un día me dijo: «Quino, aguántame este tronco que voy a partirlo de 4 hachazos». Esto me lo pedía con frecuencia, aunque nunca partiera los troncos de 4 hachazos. Eso era un decir. Aquel día se lo aguanté firme, pero en el momento de descargar el golpe yo adelanté la mano para hacerle una advertencia y ¡zas! Las 3 caritas infantiles expresaban en este instante un mismo nivel emocional. Quino el manco se miraba cariñosamente el muñón y sonreía. La mano saltó a 4 metros de distancia como una astilla, continuaba. Y cuando yo mismo fui a recogerla, todavía estaba caliente y los dedos se retorcían solos, nerviosamente, como la cola de una lagartija. El moñigo temblaba al preguntarle: ¿Te importa enseñarme de cerca el muñón, manco? Quino adelantaba el brazo sonriente. Al contrario, decía. Los 3 niños, animados por la amable concesión del manco, miraban y remiraban la incompleta extremidad, lo sobaban, introducían las uñas sucias por las hendiduras de la carne, se hacían uno a otro indicaciones y al fin dejaban el muñón sobre la mesa de piedra como si se tratara de un objeto ya inútil. La Mariuca, la niña, se crió con leche de cabra y el mismo Quino le preparó los biberones hasta que cumplió el año. Cuando la abuela materna le insinuó una vez que ella podía hacerse cargo de la niña, Quino el manco lo tomó tan a pecho y se irritó de tal modo que él y su suegra ya no volvieron a dirigirse la palabra. En el pueblo aseguraban que Quino había prometido a la difunta no dejar a la criatura en manos ajenas, aunque tuviera que criarla en los propios pechos. Esto le parecía a Daniel el mochuelo una evidente exageración. A la Mariuca Uca, como la llamaban en el pueblo para indicar que era una consecuencia de la Mariuca difunta, la querían todos a excepción de Daniel el mochuelo. Era una niña de ojos azules, con los cabellos dorados y la parte superior del rostro tachonado de pecas. Daniel el mochuelo conoció a la niña muy pronto, tanto que el primer recuerdo de ella se desvanecía en su memoria. Luego sí, recordaba a la Mariuca Uca todavía una cosita de 4 años rondando los días de fiesta por las proximidades de la quesería. La niña despertaba en la madre de Daniel el mochuelo el instinto de la maternidad prematuramente truncada. Ella deseaba una niña, aunque hubiera tenido la carita llena de pecas como la Mariuca Uca. Pero eso ya no podría ser. Don Ricardo el médico le dijo que después del aborto le había quedado el vientre seco. Su vientre, pues, envejecía sin esperanzas.
De aquí que la madre de Daniel el mochuelo sintiese hacia la pequeña huérfana una inclinación casi maternal. Si la veía pindongueando por las inmediaciones de la quesería, la llamaba y la sentaba a la mesa. «Mariuca, uca, hija», decía acariciándola, «querrás un poco de boruga, ¿verdad?». La niña asentía. La madre del mochuelo la atendía solícita. «Pequeña, ¿tienes bastante azúcar? ¿Te gusta?». Volvía a sentir la niña sin palabras. Al concluir la golosina, la madre de Daniel se interesaba por los pormenores domésticos de la casa de Quino. «Mariuca, uca, hija, ¿quién te lava la ropa?». La niña sonreía. «El padre». «¿Y quién te hace la comida?». «El padre». «¿Y quién te peina las trenzas?». «El padre». «¿Y quién te lava la cara y las orejas?». «Nadie». La madre de Daniel el mochuelo sentía lástima de ella. Se levantaba, vertía agua en una palangana y lavaba las orejas de Mariuca Uca y después le peinaba cuidadosamente las trenzas. Mientras realizaba esta operación musitaba como una letanía. «Pobre niña, pobre niña, pobre niña». Y al acabar decía, dándole una palmada en el trasero, «Vaya, hija, así estás más curiosita». La niña sonreía débilmente y entonces la madre de Daniel el mochuelo la cogía en brazos y la besaba muchas veces frenéticamente. Tal vez influyera en Daniel el mochuelo este cariño desmedido de su madre hacia la Mariuca Uca para que ésta no fuese santo de su devoción. Pero no. Lo que enojaba a Daniel el mochuelo era que la pequeña Uca quisiera meter la nariz en todas las salsas e intervenir activamente en asuntos impropios de una mujer y que no le concernían. Cierto es que Mariuca Uca disfrutaba de una envidiable libertad, una libertad un poco salvaje, pero al fin y al cabo la Mariuca Uca era una mujer y una mujer no puede hacer lo mismo que ellos hacían, ni tampoco ellos hablar de eso delante de ella. No hubiera sido delicado ni oportuno. Por lo demás, que su madre la quisiera y la convidase a boruga los domingos y días festivos no le producía frío ni calor. Le irritaba la incesante mirada de la Mariuca Uca en su cara, su afán por interceptar todas las contingencias y eventualidades de su vida. «Mochuelo, ¿dónde vas a ir hoy?». «Al demonio. ¿Quieres venir?». «Sí», afirmaba la niña sin pensar lo que decía. Roque el moñigo y Germán el tiñoso se reían y le mortificaban diciéndole que la Uca Uca estaba enamorada de él. Un día, Daniel el mochuelo, para zafarse de la niña, le dio una moneda y le dijo: «Uca Uca, toma 10 y vete a la botica a pesarme». Ellos se fueron al monte y al regresar ya de noche, la Mariuca Uca les aguardaba pacientemente, sentada a la puerta de la quesería. Se levantó al verles, se acercó a Daniel y le devolvió la moneda. «Mochuelo», dijo, «dice el boticario que para pesarte has de ir tú». Los tres amigos se reían espasmódicamente y ella les miraba con sus intensos ojos azules, probablemente sin comprenderles. Uca Uca en ocasiones había de echar mano de toda su astucia para poder ir a donde el mochuelo. Una tarde se encontraron los dos solos en la carretera. «Mochuelo», dijo la niña, «sé dónde hay un nido de rendajos con pollos emplumados». «Dime dónde está», dijo él. «Ven conmigo y te lo enseño», dijo ella. Y esa vez se fue con la Uca Uca. La niña no le quitaba ojo en todo el camino. Entonces solo tenía 9 años. Daniel el mochuelo sintió la impresión de sus pupilas en la carne como si le escarbasen con un punzón. «Uca Uca, ¿por qué demonios me miras así?», preguntó. Ella se avergonzó, pero no desvió la mirada. «Me gusta mirarte», dijo. «No me mires, ¿oyes?». Pero la niña no le oyó o no le hizo caso. «Te dije que no me mirases, ¿no me oíste?», insistió él. Entonces ella bajó los ojos. «Mochuelo», dijo, «¿es verdad que te gusta la mica?». Daniel el mochuelo se puso encarnado. Dudó un momento, notando como un extraño burbujeo en la cabeza. Ignoraba si en estos casos procedía enfadarse o si por el contrario debía sonreír. Pero la sangre continuaba acumulándose en la cabeza y para abreviar se indignó. Disimuló, no obstante, fingiendo dificultades para saltar la cerca de un prado.
«A ti no te importa si me gusta la mica o no», dijo. Uca Uca insinuó débilmente: «Es más vieja que tú, te lleva 10 años». Se enfadaron. El mochuelo la dejó sola en un prado y él se volvió al pueblo sin acordarse para nada del nido de rendajos. Pero en toda la noche no pudo olvidar las palabras de Mari Uca Uca. Al acostarse sintió una rara desazón. Sin embargo, se dominó. Ya en la calma recordó que el herrero le contaba muchas veces la historia de la Guindilla Menor y don Dimas, y siempre empezaba así: «El granuja era 15 años más joven que la Guindilla». Sonrió Daniel el mochuelo en la oscuridad. Pensó que la historia podría repetirse y se durmió arrullado por la sensación de que le envolvían los efluvios de una plácida y extraña dicha. Capítulo 12. El tío Aurelio, el hermano de su madre, les escribió desde Extremadura. El tío Aurelio se marchó a Extremadura porque tenía asma y le sentaba mal el clima del valle, húmedo y próximo al mar. En Extremadura el clima era más seco y el tío Aurelio marchaba mejor. Trabajaba de mulero en una gran dehesa y si el salario no daba para mucho, en cambio tenía techo gratis y frutos de la tierra a bajos precios. En estos tiempos no se puede pedir más, les había dicho en su primera carta. De su tío solo le quedaba a Daniel el mochuelo el vago recuerdo de un jadeo ahogado, como si resollase junto a su oído una acongojada locomotora ascendente. El tío se ponía compresas en la parte alta del pecho y respiraba siempre en su habitación vapores de eucaliptos. Mas a pesar de las compresas y los vapores de eucaliptos, el tío Aurelio sólo cesaba de meter ruido al respirar en el verano durante la quincena más seca. En la última carta, el tío Aurelio decía que enviaba para el pequeño un gran duque que había atrapado vivo en un olivar. Al leer la carta, Daniel el mochuelo sintió un estremecimiento. Se figuró que su tío le enviaba facturado una especie de don Antonino el marqués, con el pecho cubierto de insignias, medallas y condecoraciones. Él no sabía que los grandes duques anduvieran sueltos por los olivares, y mucho menos que los muleros pudieran atraparlos impunemente como quien atrapa una liebre. Su padre se rió de él cuando le expuso sus temores. Daniel el mochuelo se alegró íntimamente de haber hecho reír a su padre, que en los últimos años andaba siempre con cara de vinagre y no se reía ni cuando los húngaros representaban comedias y hacían títeres en la plaza. Al acabar de reírse, su padre le aclaró: «El gran duque es un búho gigante. Es un cebo muy bueno para matar milanos. Cuando llegue te llevaré conmigo de caza al Pico Rando». Era la primera vez que su padre le prometía llevarle de caza con él, a pesar de que a su padre no se le ocultaba su avidez cinegética. Todas las temporadas, al abrirse la veda, el quesero cogía el misto en el pueblo el primer día y se marchaba hasta Castilla. Regresaba 2 días después con alguna liebre y un buen racimo de perdices que ineluctablemente colgaba de la ventanilla de su compartimiento. A las codornices no las tiraba, pues decía que no valían el cartucho y que a los pájaros o se les mata con el tirachinas o se les deja vivir. Él les dejaba vivir. Daniel el mochuelo los mataba con el tirachinas. Cuando su padre regresaba con sus cacerías en los albores del otoño, Daniel el mochuelo salía a recibirle a la estación. Cuco el factor le anunciaba si el tren venía en punto o si traía algún retraso. De todas las maneras, Daniel el mochuelo aguardaba a ver aparecer la fumosa locomotora por la curva con el corazón alborozado y la respiración anhelante. Siempre localizaba a su padre por el racimo de perdices. Ya a su lado, en el pequeño andén, su padre le entregaba la escopeta y las piezas muertas. Para Daniel el mochuelo significaba mucho esta prueba de confianza, y aunque el arma pesaba lo suyo y los gatillos tentaban vivamente su curiosidad, él la llevaba con una ejemplar seriedad cinegética.
Luego no se apartaba de su padre mientras limpiaba y engrasaba la escopeta. Le preguntaba cosas y más cosas, y su padre satisfacía o no su curiosidad según el estado de su humor. Pero siempre que imitaba el vuelo de las perdices, su padre hacía prrr, con lo que Daniel el mochuelo acabó convenciéndose de que las perdices al volar tenían que hacer prrr y no podían hacer de otra manera. Se lo contó a su amigo el Tiñoso y discutieron fuerte porque Germán afirmaba que era cierto que las perdices hacían ruido al volar, sobre todo en invierno y en los días ventosos, pero que hacían brrr y no prrr, como el mochuelo y su padre decían. No resultaba viable convencerse mutuamente del ruido exacto del vuelo de las perdices, y aquella tarde concluyeron regañando. Tanta ilusión como por ver llegar a su padre triunfador con un par de liebres y media docena de perdices colgadas de la ventanilla le producía a Daniel el mochuelo el primer encuentro con Tula, la perrita cocker, al cabo de 2 o 3 días de ausencia. Tula descendía del tren de un brinco y al divisarle le ponía las manos en el pecho y con la lengua llenaba su rostro de incesantes y húmedos halagos. Él la acariciaba también y le decía ternezas con voz trémula. Al llegar a casa, Daniel el mochuelo sacaba al corral una lata vieja con los restos de la comida y una herrada de agua y asistía enternecido al festín del animalito. A Daniel el mochuelo le preocupaba la razón por la que en el valle no había perdices. A él se le antojaba que de haber sido perdiz no hubiera salido del valle. Le entusiasmaría remontarse sobre la pradera y recrearse en la contemplación de los montes, los espesos bosques de castaños y eucaliptos, los pueblos pétreos y los blancos caseríos dispersos desde la altura. Pero a las perdices no les agradaba eso, por lo visto, y anteponían a las demás satisfacciones la de poder comer fácil y abundantemente. Su padre les relataba que una vez, muchos años atrás, se le escapó una pareja de perdices a Andrés el zapatero y criaron en el monte. Meses después, los cazadores del valle acordaron darles una batida. Se reunieron 32 escopetas y 15 perros. No se olvidó un solo detalle. Partieron del pueblo de madrugada y hasta el atardecer no dieron con las perdices. Mas solo restaba la hembra con 3 pollos escuálidos y hambrientos. Se dejaron matar sin oponer resistencia. A la postre disputaron los 32 cazadores por la posesión de las 4 piezas cobradas y terminaron a tiros entre los riscos. Casi hubo aquel día más víctimas entre los hombres que entre las perdices. Cuando el mochuelo contó eso a Germán el Tiñoso, éste le dijo que lo de que las perdices se le escaparon a su padre y criaron en la montaña era bien cierto, pero que todo lo demás era una inacabable serie de embustes. Al recibir la carta del tío Aurelio le entró un nerviosismo a Daniel el mochuelo imposible de acallar. No veía el momento de que el gran duque llegase y poder salir con su padre a la caza de milanos. Si tenía algún recelo, se lo procuraba el temor de que sus amigos, con la novedad, dejaran de llamarle mochuelo y le apodaran en lo sucesivo Gran Duque. Un cambio de apodo le dolía tanto a estas alturas como podría dolerle un cambio de apellido. Pero el Gran Duque llegó, y sus amigos, tan excitados como él mismo, no tuvieron tiempo ni para advertir que el impresionante pajarraco era un enorme mochuelo. El quesero amarró al Gran Duque por una pata en un rincón de la cuadra, y si alguien entraba a verle, el animal bufaba como si se tratase de un gato encolerizado. Diariamente comía más de 2 kilos de recortes de carne, y la madre de Daniel el mochuelo apuntó tímidamente una noche que el Gran Duque gastaba en comer más que la vaca, y que la vaca daba leche, y el Gran Duque no daba nada. Como el quesero callase, su mujer preguntó si es que tenían al Gran Duque como huésped de lujo o si se esperaba de él un rendimiento. Daniel el mochuelo tembló pensando que su padre iba a romper un plato o una encella de barro como siempre que se enfadaba, pero esta vez el quesero se reprimió y se limitó a decir con gesto hosco: «Espero de él un rendimiento».
Al asentarse el tiempo, su padre le dijo una noche de repente al mochuelo: «Prepárate, mañana iremos a los Milanos, te llamaré con el alba». Le entró un escalofrío por la espalda a Daniel el mochuelo. De improviso y sin ningún motivo, su nariz percibía ya el aroma de tomillo que exhalaban los pantalones de caza del quesero, el seco olor a pólvora de los cartuchos disparados, y que su padre recargaba con paciencia y parsimonia una y otra vez hasta que se inutilizaban totalmente. El niño presentía ya el duelo con los milanos, taimados y veloces, y mentalmente matizaba la proyectada excursión. Con el alba salieron. Los helechos a los bordes del sendero brillaban de rocío y en la punta de las hierbas se formaban gotitas microscópicas que parecían de mercurio. Al iniciar la pendiente del Pico Rando, el sol asomaba tras la montaña y una bruma pesada y blanca se adhería ávidamente al fondo del valle. Visto desde la altura, semejaba un lago lleno de un líquido ingrávido y extraño. Daniel el mochuelo miraba a todas partes fascinado. En la espalda, encerrado en una jaula de madera, llevaba al gran duque, que bufaba rabioso si algún perro les ladraba en el camino. Al salir de casa, Daniel dijo al quesero: «¿Y a la tula no la llevamos?» «La tula no pinta nada hoy», dijo su padre. Y el muchacho lamentó en el alma que la perra, que al ver la escopeta y oler las botas y los pantalones del quesero se había impacientado mucho, hubiera de quedarse en casa. Al trepar por la vertiente sur del Pico Rando y sentirse impregnado de la luminosidad del día y los aromas del campo, Daniel el mochuelo volvió a acordarse de la perra. Después se olvidó de la perra y de todo. No veía más que la cara acechante de su padre, agazapado entre unas peñas grises, y al gran duque agitarse y bufar 5 metros más allá, con la pata derecha encadenada. Él se hallaba oculto entre la maleza, frente por frente de su padre. «No te muevas ni hagas ruido, los milanos saben latín», le advirtió el quesero. Y él se acurrucó en su escondrijo mientras se preguntaba si tendría alguna relación el que los milanos supieran latín, como decía su padre, con que vistiesen de marrón, un marrón duro y escueto, igual que las sotanas de los frailes. O a lo mejor su padre lo había dicho en broma, por decir algo. Daniel el mochuelo creyó entrever que su padre le señalaba el cielo con el dedo. Sin moverse, miró a lo alto y divisó 3 milanos describiendo pausados círculos concéntricos por encima de su cabeza. El mochuelo experimentó una ansiedad desconocida. Observó de nuevo a su padre y le vio empalidecer y aprestar la escopeta con cuidado. El gran duque se había excitado más y bufaba. Daniel el mochuelo se aplastó contra la tierra y contuvo el aliento al ver que los milanos descendían sobre ellos. Casi era capaz ya de distinguirles con todos sus pormenores. Uno de ellos era de un tamaño excepcional. Sintió el mochuelo un picor intempestivo en una pierna, pero se abstuvo de rascarse para evitar todo ruido y movimiento. De pronto, uno de los milanos se descolgó verticalmente del cielo y cruzó raudo, rasando la cabeza del gran duque. Inmediatamente se desplomaron los otros 2. El corazón de Daniel el mochuelo latía desalado. Esperó el estampido del disparo, arrugando la cara, pero el estampido no se produjo. Miró a su padre estupefacto. Seguía al milano grande que de nuevo se remontaba por los puntos de la escopeta, pero no disparó tampoco ahora. Pensó Daniel el mochuelo que a su padre le ocurría algo grave. Jamás vio él un milano tan próximo a un hombre y, sin embargo, su padre no hacía fuego. Los milanos volvieron a la carga al poco rato. La excitación de Daniel aumentó. Pasó el primer milano tan cerca que el mochuelo divisó su ojo brillante y redondo clavado fijamente en el gran duque, sus uñas rapaces y encorvadas. Cruzó el segundo. Semejaban una escuadrilla de aviones picando en cadena. Ahora descendía el grande, con las alas distendidas, destacándose en el cielo azul. Sin duda era este el momento que aguardaba el quesero. Daniel observó a su padre. Seguía al ave por los puntos de la escopeta.
El milano sobrevoló al gran duque sin aletear. En este instante sonó el disparo, cuyas resonancias se multiplicaron en el valle. El pájaro dejó flotando en el aire una estela de plumas y sus enormes alas bracearon frenéticas, impotentes, en un desesperado esfuerzo por alejarse de la zona de peligro. Mas entonces el quesero disparó de nuevo y el milano se desplomó, graznando lúgubremente en un revoloteo de plumas. El grito de júbilo de su padre no encontró eco en Daniel el mochuelo. Éste se había llevado la mano a la mejilla al oír el segundo disparo. Simultáneamente con la detonación sintió como si le atravesaran la carne con un alambre candente, como un latigazo instantáneo. Al retirar la mano vio que tenía sangre en ella. Se asustó un poco. Al momento comprendió que su padre le había pegado un tiro. «¡Me has dado!», dijo tímidamente. El quesero se detuvo en seco. Su entusiasmo se enfrió instantáneamente. Al aproximarse a él, casi lloraba de rabia. «¿Ha sido mucho, hijo? ¿Ha sido mucho?», inquirió excitado. Por unos segundos el quesero lo vio todo negro, el cielo, la tierra y todo negro. Sus ahorros concienzudos y su vida sórdida dejaron por un instante de tener dimensión y sentido. ¿Qué podía hacer él si había matado a su hijo, si su hijo ya no podía progresar? Mas al acercarse se disiparon sus oscuros presentimientos. Ya a su lado soltó una áspera carcajada nerviosa y se puso a hacer cómicos aspavientos. «Ah, no es nada», dijo. «Creí que era otra cosa. Un rebote. ¿Te duele? ¿Te duele? Es solo un perdigón». No le agradó a Daniel el mochuelo este menosprecio de su herida. Pequeño o grande, aquello era un tiro, y con la lengua notaba un bultito por dentro de la mejilla. Era el perdigón, y el perdigón era de cuarta, casi una bala pequeñita. «Ahora me duele poco, lo tengo como dormido. Antes sí me dolió», dijo. Sangraba. La cabeza de su padre se desplazó nuevamente al milano abatido. Lo del chico no tenía importancia. «¿Le viste caer, Daniel? ¿Viste al muy ladino cómo quiso rehacerse después del primer tiro?», preguntó. Se contagió Daniel el mochuelo del expansivo entusiasmo de su padre. «Claro que le vi, padre. Ha caído ahí», dijo el mochuelo. Y corrieron los dos juntos, dando saltos hacia el lugar señalado. El milano aún se retorcía en los postreros espasmos de la muerte, y medía más de 2 metros de envergadura. De regreso a casa, Daniel el mochuelo le dijo a su padre: «Padre, ¿crees que me quedará señal?». Apenas le hizo caso el quesero. «Nada, eso se cierra bien». Daniel el mochuelo casi tenía lágrimas en los ojos. «¿Pero no me quedará nada de cicatriz?». «Por supuesto, eso no es nada», repitió desganado su padre. Daniel el mochuelo tuvo que pensar en otra cosa para no ponerse a llorar. De pronto el quesero le detuvo cogiéndole por el cuello. «Oye, a tu madre ni una palabra, ¿entiendes? No hables de eso si quieres volver de caza conmigo, ¿de acuerdo?». Al mochuelo le agradó ahora sentirse cómplice de su padre. «De acuerdo», dijo. Al día siguiente el quesero marchó a la ciudad con el milano muerto y regresó por la tarde. Sin cambiarse de ropa, agarró al gran duque, lo encerró en la jaula y se fue a La Cullera, una aldea próxima. Por la noche, después de la cena, puso 5 billetes de 100 sobre la mesa. «Oye», dijo a su mujer, «ahí tienes el rendimiento del gran duque. No era un huésped de lujo, como verás. 400 me ha dado el cura de La Cullera por él, y 100 en la ciudad la Junta contra Animales Dañinos por tumbar al milano». La madre de Daniel no dijo nada. Su marido siempre había sido obstinado y terco para defender su postura, y él no lo ocultaba tampoco. «Desde el día de mi boda siempre me ha gustado quedar encima de mi mujer». Y luego se reía con gruesas carcajadas. Él sabría por qué.